Hello guys, this is your teacher Jose Antonio Lopez, and this is the lesson for the third week of activities that we are going to study. I'm making this video in order to help you to better understand and solve your activities. In this video, I'm going to explain a little bit about the lesson. This is the grammar structure, the usage of the simple present versus present continuous. As you remember, simple present, it's a verb tense that we have already studied. Este es un tiempo verbal que ya estudiamos. That means that it shouldn't mean any other complication because this is a very simple topic. Significa que no vamos a tener mayor problema. And in this first page, I'm presenting you what's simple present. It says we use the present simple or simple present, it's the same, to talk about repeated action or events, permanent states of things which are always true. That means that we are going to use this verb tense for actions that we do constantly or on a regular basis, meaning habits or daily routine. Remember that we have already studied all the aspects related to daily routine, okay? And here it goes, the rules for helping us to transform a verb with the ending s or es for the third person of singular. Aquí vamos a ver las reglas para la transformación de los verbos. Acordémonos que este verbo tiene la característica que en las oraciones afirmativas estamos obligados a pluralizar el verbo para la tercera persona del singular, es decir, para he, she, it. Okay? And here you can see what I'm talking about. Here are the affirmative, interrogative, and negative forms with simple present and the verb think, pensar. I think, you think, he thinks, aquí está la S, she thinks, la S, it thinks. Esta conjugación es un poco extraña, ¿verdad? Eso piensa o esto piensa, suena como que raro, pero bueno, it's just for the practice, es solo para efectos de práctica, okay? Here I'm recommending you a link with a YouTube video in which you can check for more information if you have any doubt. If you still are having doubts, you can contact me or whomever your English teacher is at Tecnológico de los Tropas, and you can ask him or her whatever the doubt you have, for they can be able to help you to solve and to understand the topic. I don't think you're gonna have any problem with this because really it's quite simple, okay? But if you do, if you have any question, please ask for our help and we will be gladly to help you, okay? We will be glad, sorry. Here is the main aspect of this class, present continuous or simple present. ¿Cuándo tenemos que usar el presente continuo? ¿Cuándo tenemos que usar el presente simple? Since these two verb tenses are for the present. And here are the keys. If you want to express something that happens in general, like a habit, you use simple present. If you want to express something that is happening right now, here's the key, right now, you need to use present continuous. ¿Quieren hablar de algo que sucede continuamente, normalmente, usualmente? Bueno, entonces vamos a usar el presente simple. ¿Quieren hablar de algo que está sucediendo en este preciso momento? Vamos a usar el presente continuo. Acuérdense que en la lección de la semana pasada vimos cómo construir las oraciones en presente continuo, es decir, al verbo le tenemos que agregar la terminación ing, además tenemos que agregarle el auxiliar en presente del verbo to be, que es is, are o am, y tenemos que agregar el verbo de la acción principal con la terminación ing. Aquí está el caso. Vamos a ver estos dos ejemplos para que vean a qué me estoy refiriendo. Simple present.
It says things which are always true. Cosas que siempre son verdad. Facts. Water boils at 100 degrees. Present continuous. Things which are happening at the moment of speaking. Here's the difference. This is something that always happens. No matter what, no matter when, or no matter who. Water will always boil at 100 degrees. No importa dónde, ni quién, ni cómo. El agua siempre que llegue a 100 grados centígrados va a hervir. And this is something that is happening at the moment of my speaking. Al momento en que yo estoy hablando. Of me speaking, sorry. The water is boiling now. Aquí está la clave. Now, ahora. So you can put in the pasta. Como ya está hirviendo el agua, entonces agrégale la pasta porque estamos cocinando espagueti. Okay, this column, this column refers to all the situations with simple present. And this column refers to all the situations with present continuous. I put it like this, lo coloqué así, so you can see the difference, para que puedan ver y entender la diferencia. Cuando usamos el presente continuo y cuando usamos el presente simple. This is another example. Permanent situations or temporary situations. Aquí está la clave. Una situación permanente. Julie lives in London. Julia vive en Londres. That's it. Una situación temporal, dice, Julie is living in Paris for a few months. Cámbianle Paris for London, and it says, Julie is living in London for a few months. Julia está viviendo en Londres por unos meses. No sabemos si Julia va a continuar viviendo después de cierta cantidad de tiempo, porque podría ser que así suceda, pero en este momento, en el momento en que yo estoy hablando, digo, está viviendo ahorita en Londres, ¿ok? Si ustedes comparan, estoy usando los mismos verbos, lives, living, drink, drinking, lives or meeting, para que ustedes puedan ver cómo cambia el verbo y la referencia en la línea de tiempo que vimos en la clase pasada. Esta es una acción que inicia y termina en un periodo de tiempo tan corto que para cuando lo decimos, quizá ya se convirtió en pasado. Esta es una acción que sabemos que empezó en el pasado, brincó la línea del presente y está ocurriendo en este momento, pero no sabemos cuándo va a terminar. ¿Okay? Here I'm going to make emphasis. Aquí esto es lo que quiero que vean. This column belongs to the words that we use always with simple present. Estas palabras las vamos a usar siempre con el presente simple. And these words, we are going to use them with the present progressive. These are adverbs, time adverbs. Estas son adverbios de tiempo. These are expressions. ¿Ok? Decimos, I always drink coffee. Siempre tomo café. Y decimos, I'm drinking coffee at the moment. Estoy tomando café por el momento. Esa es la diferencia. ¿Ok? Finalmente, I'm listing you a series of verbs that it's suggested that we don't use them in the progressive form. Se supone que estos verbos no los deberíamos de usar en su forma progresiva, es decir, con la terminación ing. ¿Cuáles? Be, cost, fit, mean, should. Les recomiendo buscar el significado de estos verbos en sus diccionarios. Los que indican posesión como belong or have. Los que indican sensaciones como feel, hear, see, smell, taste, touch. Y feelings, sentimientos, hate, hope, like, love, prefer, regret, want or wish. Ok, si les estoy diciendo que estos verbos no deben de ser usados con la terminación ing, ¿por qué aquí inmediatamente escribimos feeling? Feelings en plural. Lo que tienen que saber identificar es feel, aquí es un verbo que significa sentir. Feeling o feelings,
Aquí es un sustantivo que está pluralizado y significa sentimientos. Okay? So you need to check the context in order for you to identify if we are talking about a verb, if we are talking about a noun, and therefore understand if we can use the root of the word with the ing ending. Necesitamos fijarnos si estamos hablando de un verbo o de un sustantivo o de un adjetivo para determinar si podemos usar la terminación ing. ¿Ok? En el caso de los verbos, no se recomienda usar la terminación ing. ¿Ok, jóvenes? Bueno, esta es la lección de esta semana. This is the lesson for this week. I really hope you grasp the meaning. Espero que obtengan, que no batallen para entenderlo. But if you do, si tienen algún problema, please do not hesitate to call me or whomever your teacher is. A cualquiera de los maestros. Vamos a estar trabajando con ustedes para que esto sea más sencillo de llevar. Les pido por favor que consulten el video cada vez que puedan, si tienen dudas, y el siguiente video va a ser una explicación de las actividades sobre este tema. Esto nada más son las notas. El siguiente video va a ser explicar cómo van a responder las actividades, ¿ok? Jóvenes, quédense en su casa, cuídense mucho, recuerden que estamos con ustedes y nos vemos pronto.